Crees que hablas perfectamente el español, ¿verdad? Pues piénsalo 2 veces, porque a continuación te mostraremos errores muy comunes que incluso hispanohablantes nativos cometen a diario. Bienvenidos a este Top 10 de los errores más frecuentes a la hora de hablar el castellano. Sin mayor preámbulo, comencemos ahora. Número 1. La expresión en base a. Sí, quizás todos la hemos usado alguna vez en nuestra vida, ya sea en nuestra infancia, nuestra vida estudiantil o laboral. Pero la Real Academia Española recomienda rotundamente evitar el uso de esta expresión. Así, una frase común, como por ejemplo, los científicos encontraron la causa del problema en base a las investigaciones, está en realidad mal formulada. Se recomienda emplear preferiblemente sobre la base de, en función de, basándose en, a partir de acuerdo con base en o según. Por lo que una forma más correcta de decir la frase anterior es, por ejemplo, los científicos encontraron la causa del problema basándose en las investigaciones. Atención, si eres de los que defiende la fórmula con base en, debes saber que con base a también se considera incorrecto. Número 2. Tendencia en cambio de la vocal e por i en verbos que terminan en ear, en un fenómeno conocido como barbarismo fonético, que es un vicio idiomático en la pronunciación cometido por muchos hispanohablantes. Para algunos de ustedes debe ser completamente normal escuchar palabras como pasear, lloriquear, parquear, patear, pelear, saborear, etc. Pero no hay nada más errado que esto, puesto que la correcta pronunciación debe ser pasear, lloriquear, parquear, patear, pelear, saborear, etc. Número 3. El uso indebido de deber de. Seguramente estarás un poco confundido en saber cuándo utilizar deber y deber de. Pues bien, veamos las reglas gramaticales de estos casos. Se utiliza el verbo deber si queremos expresar una obligación. Por ejemplo, debemos salir del edificio de inmediato, lo cual indica que tenemos que salir del edificio inmediatamente. Por el contrario, la expresión deber de indica una probabilidad o una suposición. Por ejemplo, los meseros deben de llegar en 10 minutos, que significa que los meseros probablemente llegarán en 10 minutos. Con esto entenderás ahora que no es lo mismo decir debes ser aseado, que indica la obligación que tienes de ser limpio y pulcro, y la frase debes de ser aseado, lo cual indica mi suposición de que eres limpio, juzgando quizás por tu apariencia física. La Real Academia Española considera un error abismal colocar la preposición de cuando se usa deber en el sentido de obligación, por lo que, volviendo a nuestro ejemplo inicial, debemos de salir del edificio de inmediato es incorrecto. Sin embargo, se acepta la omisión de la preposición de cuando el verbo debe indicar una suposición, por lo que las frases deben de ser las 3 de la tarde y deben ser las 3 de la tarde son aceptadas. Número 4. Agregar la S al final de la conjugación de la segunda persona singular del pretérito imperfecto. Este error es quizás uno de los más comunes que incluso llega a escucharse de gente culta y estudiada, y consiste que en vez de decir, por ejemplo, dijiste, dicen dijistes, o en vez de decir llegaste, dicen llegastes, etc. Por lo que la frase ayer no comiste todo lo que preparé
puede sonar como la peor pesadilla para una persona fanática de las reglas gramaticales. Número 5. El uso de adjetivos posesivos luego de un adverbio de lugar. Este es otro gran error cometido por muchísimas personas de habla hispana. Consiste en usar un adjetivo posesivo como mío, tuyo o suyo delante de un adverbio de lugar que normalmente debería tener la preposición de. Veamos un ejemplo. Decir hay una vaca delante mío se considera un gran error. Lo correcto es decir hay una vaca delante de mí. Otro ejemplo es no encuentro los libros que estaban encima tuyo, lo cual es erróneo y debería ser no encuentro los libros que estaban encima de ti. Cabe resaltar que sí se permite el uso del adjetivo posesivo en expresiones como al pie mío, al costado suyo y al lado tuyo, ya que ni la palabra pie, ni costado, ni lado son adverbios de lugar. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Número 6. Meteorología o meteorología. Si dijiste la primera, es decir, meteorología, estás equivocado, pero no te sientas mal. Esto le pasa a muchísimas personas y corresponde a un fenómeno lingüístico llamado epéntesis, que consiste en la adición de un sonido en posición interior de una palabra. Por ejemplo, meteorología, situación que también se registra con sus vocablos derivados como meteorólogo o meteorológico en vez de meteorólogo y meteorológico. Este mismo fenómeno se puede apreciar en otras palabras como por ejemplo cuando decimos aeropuerto en lugar de aeropuerto, gaseoducto en vez de gasoducto o cuclillas en vez de cuclillas. Los siguientes 4 errores están todos ligados de una forma u otra al verbo impersonal haber, por lo que los he dejado juntos para el final. Número 7. El uso de la palabra haiga en vez de haya. Siento decepcionarte si eres de los que dicen haiga, ya que se considera la forma incorrecta de la tercera persona singular del presente subjuntivo del verbo haber. En la frase espero que haiga mucha comida en la fiesta, debe necesariamente corregirse a espero que haya mucha comida en la fiesta. Número 8. El uso extendido de han habido en vez de ha habido. Cuando el verbo haber actúa como impersonal, nunca puede escribirse en plural. Por esta razón, la forma han habido es completamente errónea. Lo mismo sucede con la forma habían, en vez de había. Por este motivo, frases como han habido fuertes disturbios y habían fuertes disturbios deben sustituirse por ha habido fuertes disturbios y había fuertes disturbios. Número 9. El uso de hubieron en vez de hubo. Al igual que en el caso anterior, cuando el verbo haber se usa de manera impersonal para denotar la existencia de personas o cosas, no se puede usar la palabra hubieron, por lo que se debe siempre decir hubo. Por ejemplo, en esa universidad siempre hubieron profesores de excelente calidad es incorrecto, por lo que se debe decir en esa universidad siempre hubo profesores de excelente calidad. Número 10. El uso de la expresión relativamente popular habemos conmigo en vez de hay conmigo.
Aunque escuchar personas decir habemos conmigo puede ser habitual, se debe evitar en el uso de la lengua culta y decir solamente hay conmigo. Y la razón es que aquí el verbo haber es nuevamente impersonal. De manera similar, se debe evitar el uso de habemos en vez de hemos en la conjugación de la primera persona plural en presente del verbo haber. De esta forma, la frase habemos decidido que así estaríamos mejor debe sí o sí reemplazarse por hemos decidido que así estaríamos mejor. Escríbenos en los comentarios cuántos de estos 10 errores cometes tú a diario o con cuáles te sorprendiste, o igualmente si eres un genio culto de la lengua española. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!